Listo, estudiantes. Antes de terminar la clase para esta semana número 4, en cuanto a la actividad número 2, pedirle el favor de la manera más atenta que este último ejercicio, para el último video, trate de no dejar tanto tiempo entre uno y otro. Lo ideal es que si ya hizo una activación articular y muscular en 2 series y ya hizo un ejercicio de acondicionamiento físico, por favor necesitamos esa carga energética, esa activación muscular y articular para poder realizar este ejercicio. Evitar lesiones y que obviamente no se genere un desgaste articular y muscular si usted deja demasiado tiempo prolongado entre ejercicio y ejercicio. Entonces, por favor, para este ejercicio, tome una pausa completa de 2 minutos, 3 minutos máximo, pero de una vez inicie con el ejercicio. El desgaste muscular y articular ya es más preciso y en un espacio de segmento corporal. Por eso la idea de mantener la carga energética que ya hemos hecho previamente. Por favor, gracias. Para este ejercicio empiezo primero con la explicación, la técnica del ejercicio, la mecánica del ejercicio y el ajuste postural. Recuerde, hemos hecho todo el tiempo el control corporal de las manos sobre la cintura. Control corporal, condición del ejercicio. Ahora bien, vamos a realizar la coordinación simultánea, habilidad motora de saltar, manteniendo el segmento de solamente una pierna, en este caso pierna derecha. Vamos a realizar 5 saltos, 1, 2, 3, 4 y 5. Recuerde mantener ese impulso y la condición de amortiguar su cuerpo con la punta del pie. Trate de no establecer el talón como punto de apoyo o caída de su cuerpo. Siempre utilizar la punta del pie como empuje, saltabilidad y amortiguar. Repito, eleva su pierna izquierda, el control corporal de sus manos sobre la cintura, ajuste postural, 1, 2, 3, 4 y 5, para después realizar un salto y cambiar de pierna y establecer su cuerpo, amortiguar el cambio sobre la pierna izquierda. Mismo procedimiento. La punta del pie, amortiguar, no sobre el talón, no haga caída sobre todo el talón del pie sobre el suelo. La punta del pie es el ajuste postural, la mecánica del ejercicio. Control corporal, pierna arriba, derecha en este caso. 1, 2, 3, 4, 5 y salta, siempre manteniendo el cambio, la coordinación alterna de sus 2 piernas. Mantenga el video, grabación, todo el campo, listo, que se pueda ver el plano de su cuerpo de forma total y completa. Recuerde la indicación verbal, usted es el que hace el conteo de sus repeticiones. Línea de la espalda, no baje la espalda, al contrario, manténgase erguido, erguida, línea recta, espalda, cabeza, su línea corporal y el ajuste. ¿Listo? Quiere decir que 1, 2, 3, 4 y 5 y salta. 1, 2, 3, 4 y 5 y salta. Y así lo hace de forma continua. Repito en la explicación, como es un segmento corporal ya más específico, su pierna, toda la estabilidad sobre un segmento corporal, por eso la idea es que ya hubo una activación articular y muscular. No dejemos tanto espacio prolongado para no hacer desgaste de la articulación ni la zona muscular del tren inferior, evitar lesiones y que usted pueda hacer las clases de la mejor manera y forma, sin presencia de dolor y que obviamente se divierta en el momento de hacer la clase. ¿Listo? A partir de este momento puede empezar a grabar su video. Video número 4. Ejercicio número 2, acondicionamiento físico, primera y única serie. Comenzamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5.
1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos, si se puede. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Último esfuerzo, vamos. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Última. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, estudiante. Lo mismo que el último ejercicio de la semana 2. No hice el conteo total de las repeticiones al terminar el ejercicio y el video cuento, pero ya sabe que una repetición son los 5 saltos por pierna. Usted ya puede hacer el conteo de cuántas repeticiones necesita hasta el final para terminar el ejercicio. Muy bien, buena clase, buen esfuerzo. Ya saben, siempre con la mejor disposición, la mejor energía, comenzar bien para terminar bien, mantener esta semana 4, esta segunda actividad, para terminar bien nuestro mes de julio y asimismo seguir adelante en las cosas que nos faltan para la continuidad de este tercer periodo. Que estén bien, abrazo para todos, abrazo para todas, los extraño, los quiero, juiciosos, noveno A, B, noveno C, D, adiós, chao.